La segunda diferencia más importante entre Google Sheets y Airtable es que mientras que en Google Sheets tú pudieras poner una fórmula aquí en una de estas celdas y resumir información de varias filas, Airtable maneja, en vez de filas, maneja registros. Entonces, cada una de estas, obviamente estas son columnas y estas son filas, pero Airtable los maneja de manera de registros. Entonces, tú no puedes mezclar información de este registro de San Francisco con información de este registro de Nueva York en la misma pestaña, por así decirlo. Tú pudieras resumir la información y combinar información de San Francisco, Nueva York, Tokio y Londres utilizando otro tablero, pero eso lo vamos a ver más adelante. A lo que vamos es, en el mismo tablero o en la misma pestaña, por ejemplo, de estos lugares, nosotros no podemos resumir información de registros distintos. Entonces, digamos que yo quiero resumir la información de días. Quiero sacar el promedio de días que las personas pasan en San Francisco, Nueva York, Tokio y Londres. Pudiéramos decir que esta columna es días, primer año. Pudiéramos agregar otra columna que fuera días, segundo año. Aquí, number. Agregar número íntegro. Lo pasamos aquí para que esté pegado. Y podemos decir, oye, pues el segundo año en promedio más o menos eran 8 días, 6, 5 y 9. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un resumen de esta información con un promedio, lo que tendríamos que hacer es, aquí voy a eliminar esta columna y vamos a agregar la columna promedio de días. Y en vez, como pueden ver aquí, tenemos esta columna o este field, como se llama, con datos de texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a fórmula y agregar la fórmula de promedio. Entonces, vamos a buscar promedio, que viene aquí en inglés, y vamos a decirle a Airtable, oye, sácame el promedio de días primer año y días segundo año. Entonces, si yo trato de abrir la fórmula aquí y dar clic a la celda, como lo haríamos en Excel, aquí me aparecería un error. Me dice que es como si le dijera a Airtable que esta fórmula ya está lista. Entonces, nosotros no podemos poner la fórmula y escoger las celdas que nosotros queramos que Airtable resuma. Entonces, le voy a dar clic aquí en no guardar. Abrimos otra vez esto, fórmula, promedio, y lo que vamos a hacer es teclear el nombre de esta columna. Entonces, vamos a poner días, primer año, y vamos a poner coma, días, segundo año. Y así es como ya vamos a tener la fórmula lista. Entonces, como pueden ver, aquí en Excel sería, oye, voy a poner la fórmula de promedio, voy a escoger esta celda, esta celda, esta celda y esta celda, por poner un ejemplo, y aquí la fórmula me la va a resumir. En este caso, lo único que podemos hacer es decirle a Airtable, oye, quiero que me saques un promedio de los días que las personas pasan en San Francisco o en los demás días, y el promedio va a ser de los días del primer año y día segundo año, como aparece aquí. Damos clic en guardar y aquí nos sacó ya el promedio. Entonces, esta columna se llamaría promedio de días. Entonces, como pueden ver aquí, esta celda va a resumir solamente la información de las columnas que nosotros agregamos, pero solamente la información de San Francisco. Esta celda solamente va a resumir la información de Nueva York, esta la de Tokio y esta la de Londres. No va a resumir, esta celda de acá no puede resumir información de San Francisco ni de todas estas combinadas. Si quisiéramos resumir información de distintos registros, tendríamos que usar la fórmula o el tipo de campo de rollup. Entonces, este tipo de espacio nos va a permitir resumir información de varios registros asociados. Entonces, eso lo vamos a ver en módulos más adelante,
Pero esta es otra de las principales diferencias entre Airtable y Excel o Google Sheets, que nosotros solamente podemos resumir información de registros individuales, a menos que usemos las otras fórmulas. Y para usar las otras fórmulas tenemos que usar, solamente podemos resumir información de estos registros utilizando otra pestaña. Aquí pudiéramos decir, por ejemplo, voy a abrir otra pestaña. Vamos a decir resumen lugares. Y pondríamos resumen de días. Y aquí usaríamos la fórmula de rollup para hacer el resumen de toda la información que está acá en lugares. Entonces, como les digo, ahorita no los voy a abrumar con las otras fórmulas, pero esto lo vamos a ver en un módulo más adelante. Pero bueno, esa es la segunda diferencia más importante entre Airtable, que nosotros solamente podemos resumir información de registros individuales.